Hola, has oído muchísimo en los últimos días respecto a la desaparición de los fideicomisos. Ya hay una gran locura en torno a eso, mintiendo, porque dicen que ahora el gobierno federal quiere expropiar los fideicomisos y que si se acaban los fideicomisos ya no va a haber becas para deportistas, tampoco para cineastas y gente de la cultura, o que no va a haber dinero para ciencia y tecnología. Y la verdad es que están mintiendo. Entonces, mi intención con este video es explicarte de una manera sencilla qué está pasando con eso de los fideicomisos. Un fideicomiso pues lo puede constituir ya sea un organismo público, pero también una persona en lo individual o alguna empresa. Es de manera sencilla decirte que el fideicomiso es un instrumento administrativo que es como si fuera una bolsa, una cuenta de dinero específico para una cierta actividad. Por ejemplo, yo puedo generar un fideicomiso en el que vamos a guardar dinero para darlo a cierta población vulnerable nada más. Pero para eso, para administrar el fideicomiso, necesito contratar gente que lo administre, un comité que esté a cargo de decidir a quién se le da ese dinero, cómo se le da, cuánto se le da. Y además, el fideicomiso es una bolsa, una cuenta que está en un banco y se cobran, por supuesto, las comisiones que los bancos cobran. Entonces, pues resulta que en el régimen neoliberal se dedicaron a hacer fideicomisos en organismos públicos. Hay más de 340 fideicomisos en el gobierno federal. De esos, hemos desaparecido 109 fideicomisos. La mayoría de ellos que estaban dentro de dependencias que están en el CONACYT, es decir, de ciencia y tecnología. También dicen que ya las víctimas se van a quedar sin apoyos, en fin. Lo que ha sucedido es que organismos como el CONACYT, que se dedican, tienen una función específica para el apoyo a la ciencia y la tecnología, tenía un montón de bolsitas que eran estos fideicomisos en donde estaban guardados recursos. El gobierno federal entregaba los dineros al CONACYT y entonces se iban a fideicomisos. Y una vez que el gobierno federal deposita eso, entonces y el dinero se mete en los fideicomisos, aparece como que ya se gastó, aunque no se haya gastado. El comité de cada fideicomiso decide a quién se le da, cuánto se le da, y es mucho más difícil que haya transparencia en este tipo de instrumentos. Entonces, en este momento hay decenas de miles de millones de pesos guardados en los fideicomisos que tienen incluso años de estar acumulando dinero cuando hay tantas necesidades en el país. Y además hay varios fideicomisos en donde había corrupción, en donde se robaron el dinero porque no había un control real. Por ejemplo, más del 40% de los recursos de los fideicomisos que estaban en CONACYT se entregaron a empresas privadas. No a ciencia y tecnología, a empresas privadas. Estas empresas nunca rindieron cuentas, nunca entregaron productos de investigación, nunca se supo a dónde fue a parar el dinero. ¿Tú crees que esto sea justo? El dinero tuyo, mío y de todos los mexicanos entregado a empresas privadas que no entregan cuentas. Hay algunos otros fondos en donde pues hay dinero. Por ejemplo, hay un fideicomiso que tiene 120 millones de pesos guardados desde hace muchos años y nadie los ha tocado, no se ha hecho nada con ese dinero. Pero el costo del fideicomiso, del instrumento financiero, ya fue de 38 millones de pesos. 38 millones de pesos que pudieron servir para víctimas, que pudieron servir para deportistas, para científicos, ¿no lo crees? Entonces se está dispersando dinero, pulverizándolo de tal manera que pues hay mucho dinero disperso y resulta que no se puede tener acceso a él. Entonces, la finalidad de la desaparición de estos fideicomisos no es dejar sin dinero a quienes pudieran ser sus beneficiarios, sino transparentarlo, dado que es dinero público. ¿Para qué se requieren fideicomisos adentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas si la propia comisión se dedica a apoyar a las víctimas? Entonces, ahora el recurso no tiene que ser triangulado como con un intermediario que sería el fideicomiso, sino que la CEAP directamente le puede entregar los apoyos a las víctimas, ¿no crees? Y nos ahorramos dinero en eso. Y además se genera transparencia. En el CONACYT hay
Perfectamente, cada centro de investigación puede tener sus cuentas en donde se deposita el presupuesto público y además otras cuentas en donde ellos pueden recibir dinero de cuestiones que ellos hacen y cobran. Entonces, y esos recursos los podrán disponer siempre. También los deportistas, antes pues quién sabe a quién se le daba el dinero, había muchísimos de los deportistas de alto rendimiento que nunca tuvieron un apoyo. Ahora la CONADE, que se dedica a eso, podrá entregar de manera directa el apoyo a cada uno de los deportistas. Lo mismo respecto a los especialistas en cine, porque se daban recursos a algunas películas, has oído por ahí, que no tenían por qué, y hay muchos cineastas noveles que no tienen ningún apoyo. Entonces ahora directamente desde la Secretaría de la Cultura se definirán los artistas que estarán recibiendo apoyos para producir películas. Y esa es la tónica de los fideicomisos, que no te engañe la derecha. Lo que pasa es que están lastimados porque ellos tenían intereses allí. Hay muchos de esos fideicomisos desde donde se desviaron recursos a fundaciones privadas, incluso en el extranjero. Y hay algunas 2 que 3 senadoras por allí involucradas del PAN y del PRI. Entonces, por eso han estado generando todo este ruido para confundirte, para sacar raja política. No te dejes engañar. Esta fue una promesa de campaña, fue uno de los 100 compromisos que el presidente hizo al inicio de su gobierno y ahora podemos decir que es un compromiso cumplido.